Quiero brevemente hacer una exposición en los 7 minutos del tema que se propuso para este conversatorio, pensamiento indígena y lucha social. Y quiero sostener 2 hipótesis. Primero, que la lucha social indígena ha combinado 2 tipos de pensamientos: el pensamiento étnico y el pensamiento de clase, sobre todo en la sierra, las organizaciones de la Amazonía, sobre todo el pensamiento étnico. Segundo, que el movimiento indígena como movimiento social, al igual que todos los movimientos sociales del mundo en el contexto en el que nos movemos de la globalización, direccionada por la ideología neoliberal, ha llevado a que los movimientos sociales muevan muy poco y las luchas sociales se han vuelto sobre todo luchas de protesta, es decir, luchas reactivas. El movimiento social se caracterizaba por ser proactivo, proponer valores, dirección para transformar la sociedad. Las nuevas luchas, no solamente aquí, pensemos en Chile, en Francia, movimientos reactivos provocados por otros, y uno reacciona y resiste. Las movilizaciones generalmente, como hemos visto aquí, deslumbran por esa capacidad de movilización, pero mueven muy poco. Deslumbran por su capacidad de movilización, pero mueven muy poco socialmente. Eso es lo que voy a sostener a continuación. Primero, esta suerte de ir combinando el discurso étnico con el discurso de clase. Esto hay que entenderlo siempre en el contexto económico, social y político. Hay varios hitos para poder explicar esto. Primero, partamos solamente de la Ley de Comunas de 1937. La Ley de Comunas, con la ideología de la revolución liberal, lo que trataba era de integrar a los indígenas a la sociedad blanco-mestiza, que se decía así. Crea la Ley de Comunas legalizando las comunas como un camino de irlos, ¿no es cierto?, incorporando a la sociedad de la cultura nacional, si queremos llamarlo así. Pero eso resultó al revés. Los sectores indígenas aprovechan la legalización de las comunas para fortalecer sus autoridades tradicionales, el cabildo, reconfigurar su identidad étnica, un nosotros frente a los mestizos. Se reconfigura entonces la identidad étnica. Voy a ser muy rápido. Segundo, la intervención de la izquierda en los años 40 sobre todo, intervienen en el sector campesino el Partido Socialista, el Partido Comunista, y empieza a organizar a los sectores indígenas contra, ¿no es cierto?, el sistema de hacienda, el Huasipungo, y va inculcando en las primeras organizaciones de la sierra no solamente el discurso étnico, es decir, tú eres indígena, sino el discurso de clase, tú eres campesino, pobre, explotado, el discurso de clase. Por eso la primera organización indígena que nace en 1944, la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, nace precisamente coordinada con estas ideologías socialista y comunista y el discurso de clase. Tercero, en este segundo punto va a predominar este discurso de clase. Tercero, la reforma agraria. La reforma agraria se da por 2 fenómenos. Uno, por la misma lucha indígena de sus organizaciones, y otro porque la hacienda estaba impidiendo el desarrollo capitalista, porque la fuerza laboral estaba concentrada en las haciendas y había que liberarlo para que entre a la oferta y la demanda de la fuerza de trabajo. Se fortalecen en esta lucha las organizaciones indígenas, máxime que para ir a la, ¿no es cierto?, a la reforma agraria, el Estado pedía que los sectores indígenas estén organizados, se agrupen en comunas
y por eso hay aquí en esta época un gran resurgir de las comunas indígenas y va a ir predominando sobre todo en esta parte el discurso otra vez étnico y el reforzamiento de la identidad indígena. Cuarto, el desarrollo rural integral, 1970-1980. Después de la reforma agraria, se empieza a pedir al Estado mayor participación en el desarrollo, educación, salud, escuelas, caminos, y empieza todo este proceso de intervención para el desarrollo liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, FODERUMA, el Ministerio de Bienestar Social, como se llamaba en ese tiempo, la Iglesia, las ONGs. Se demanda, dije, mayores servicios, se fortalece la organización, se fortalecen las dirigencias. Nace en esta época de los 70 Ecuarunari, en el 72 la Federación Shuar, también ligadas a una visión progresista de la Iglesia, sobre todo acá con Monseñor Proaño, y en la Amazonía, cuando nace la Federación de Centro Shuar, con la participación de la comunidad salesiana. Cuarto, el voto universal y el acceso a la educación. Esta es otra oportunidad donde el sector indígena logra reactivarse, ¿no es cierto? Primero, por la participación política, como dije, el voto universal, antes estaba vedado para el sector indígena, y la educación intercultural bilingüe como una demanda igualmente de tipo étnico para fortalecer la cultura y la identidad indígena. Voy a 2 minutos. 1990 es el levantamiento con un discurso sobre todo étnico. Creo que es el gran levantamiento indígena con su discurso de tipo étnico. Luego de este gran levantamiento sufre, y paso al segundo punto, ¿no es cierto?, una mutación del movimiento indígena, de movimiento social a movimiento más político que social. Me salto toda esa década, 1990, 2000, por el tiempo digo, para llegar a lo que está sucediendo hoy. Según Alan Turing, este teórico de los movimientos sociales, nos dice que los movimientos en el mundo están dividiendo no más en movimientos sociales con grandes valores democratizadores de participación, de afianzamiento de la democracia, y están deviniendo en organizaciones o en movilizaciones de protesta. Las organizaciones de protesta tienen algunas características. Primero, son movilizaciones reactivas, dije, ¿no es cierto? Reactivas. La iniciativa lo va a seguir teniendo el mercado. Segundo, son bastante improvisadas. Se resiste a la iniciativa del mercado a través del Estado. Lo que quiero decir es que ubiquémonos aquí, que hemos luchado contra el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, que nos vienen trayendo el neoliberalismo, pero la lógica no funciona así. Estamos ahora en la sociedad de mercado, donde los valores del mercado han permeado la conciencia de nosotros, de las instituciones. La política se convierte en mercado político, la educación en mercado educativo, la universidad en mercado, y funcionan como mercado y con la lógica neoliberal. Las universidades, si antes preparaban profesionales para el mercado, ahora funcionan como mercado y con los valores del mercado, la competencia, la competitividad, competencia entre universidades, todos buscando ver en qué ranking nos encontramos, olvidando que la educación y la sociedad se mueven por otra lógica, no del mercado, sino de la justicia y de la equidad. Termino diciendo que los movimientos de protesta tienen la capacidad de movilizar y de aglutinar fuerzas, pero terminan en las mesas de negociación donde se diluyen las propuestas y por eso dije, se mueve o mueven muy poco la sociedad.
Nosotros vemos al movimiento indígena, pero nosotros debemos cuestionarnos, porque a veces estamos viendo qué hace el sector indígena y qué hacemos el sector mestizo. Ese es el problema grande que tenemos. ¿Acaso los sectores mestizos de la ciudad nos hemos convertido solamente en aguateros de la lucha indígena? Ayudadores de la lucha indígena, pero seguimos en nuestras comodidades recluidos y solamente alentando que luchen los otros. Yo creo que este es uno de los grandes cuestionamientos que debemos hacernos nosotros mismos, que estamos imbuidos por la lógica también del mercado. Muchas gracias.